¿Qué tal, Roberto? Bien, un gusto en escuchar. Igualmente. Bueno, quería escuchar su opinión. Digo, me parece que lo que estamos discutiendo en este momento es quién paga los costos de todo esto y aparentemente la propuesta de la derecha es bajarle el salario a la clase política para solucionar el problema. ¿Cuál es su opinión de esta movida de ayer? Sí, yo creo que obviamente se trata de ver quién paga los costos de la crisis que estamos atravesando, eso sin lugar a dudas. Y tampoco hay dudas acerca de que los sectores económicos más concentrados y sus voceros pretenden que los costos recaigan o caigan exclusivamente, como siempre, en las espaldas de la clase trabajadora, de los sectores medios, menos de ellos, digamos, para decirlo en términos muy concretos. Pero además creo que ellos le están agregando otro componente, que es fundamentalmente defender de aquí en más un modelo cultural que ven que se les escapa de la mano, porque sin lugar a duda la crisis ha despertado una conciencia colectiva, no sé si universal, pero por lo menos en el caso de nuestro país una conciencia colectiva muy fuerte que pareciera apuntalar la idea de un retorno de las políticas públicas, de un papel protagónico del Estado en la vida económica y de un recorte efectivamente de las superganancias o de la superrentabilidad que algunos sectores de la sociedad están acostumbrados a tener desde hace bastante tiempo y particularmente en los últimos 4 años del gobierno de Macri. Pero además hay intereses muy concretos en juego en la coyuntura. Uno de ellos es, bueno, que esta circunstancia a nivel internacional y a nivel local, sin lugar a dudas, favorece la posibilidad de que el gobierno argentino avance de manera agresiva, para decirlo en el lenguaje de ellos, en el tema de la renegociación de la deuda, y además también tome decisiones que pueden afectar esos intereses de aquí en más, vinculadas a, bueno, eventualmente estudiar o no la factibilidad de nacionalización de empresas de servicios públicos o cosas por el estilo. Entonces, bueno, salen con el San Benito de siempre, que es decir que el problema de la Argentina es el costo de la política. ¿Para qué? Para instalar un eje de discusión distinto al que se va delineando como parte de la realidad que estamos viviendo. A mí me gustaría que los mismos que dicen eso organicen para esta noche un cacerolazo en repudio a las cesantías o las suspensiones que se aplicaron, mejor dicho, las cesantías que se aplicaron en Techín, o que hagamos una gran expresión nacional en el Congreso de respaldo al gobierno para que el gobierno haga una quita sustantiva, pero sustantiva, muy parecida a la que hizo Néstor Kirchner en su momento en materia de deuda, y que incluso le exija al Fondo Monetario Internacional para hacer palpable la idea de la corresponsabilidad, que nos incluya también entre los países que ya el fondo pidió quedaran exentos del pago de deuda externa. Claro. Bueno, eso me parece que no va a ocurrir. Ahora, bueno, bien, sí, estamos discutiendo quién... Bueno, tenés la esperanza de que esta noche proponga un cacerolazo contra Roca y propiciando que toda la deuda externa tenga una quita sustantiva. No, Leopoldo, no. Ahora, hay que decidir, ¿no? Si queremos realmente sostener la situación actual, alguien va a tener que pagarla. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y a ver, es cierto que todos vamos a sufrir una pérdida, todos, sin lugar a dudas. Sí. El problema es quién pierde más. Y me parece que ya no está en condiciones la sociedad argentina, después de 4 años de pandemia macrista, donde efectivamente todas las pérdidas estuvieron a cargo del conjunto de la mayoría de la sociedad, de seguir perdiendo por esta pandemia. En este caso me parece que los sectores de mayores recursos, o los que obtuvieron legal o ilegalmente
super ganancias, sin lugar a dudas, son los que tienen que hacer el mayor aporte. Esto no tengo ninguna duda. Claro. Digo, una plata que quedó ahí boyando fue ese escandaloso blanqueo de 100.000 millones de dólares. Gente que había evadido el 35% de ganancia, IVA, cargas sociales, y que incluso quedó la plata afuera. Bueno, ahí tenés, por ejemplo, yo estoy seguro que también está en juego eso, en esta pelea, en esta puja, porque lo que ellos han reabierto es la verdadera grieta, la grieta que tiene que ver con la forma de distribución del ingreso, y ahí tenés un punto muy importante. Me parece que el gobierno, más allá de las dificultades burocráticas que te impone hoy la cuarentena, tiene que acelerar muchísimo aquella decisión que se anunció de aplicar el impuesto a bienes personales en relación a los bienes que están en el exterior, que han sido expresados, pero no han sido traídos al país. Parece que ahí hay que trabajar y rápido. Creo también que, es mi opinión personal, pero creo que hay que avanzar a paso redoblado con el tema de la deuda. Creo que es el momento de hacer un planteo definitivo con esto. Me parece que hay un consenso internacional y local como para poder apuntalar una propuesta, como les gusta decir a ellos, agresiva en ese sentido. Reitero, no solamente con los inversores de fondos privados, sino también con el propio Fondo Monetario Internacional. Me parece que bueno, que hay que tomar decisiones estructurales que tienen que ver con el funcionamiento del Estado. Me parece que no puede ser que el Fondo de Garantía del ANSES siga teniendo en algunas empresas representantes del macrismo, ya que les gusta hablar de los gastos o de los salarios del Estado. Son tipos que están representando al Fondo de Garantía con salarios que van entre 500 y 800 mil pesos mensuales, y que tal vez ayer convocaron al Cáceres Lazo, o Fargosi, o tantos otros que siguen ahí. Me parece que en ese sentido hay que avanzar con mayor decisión rápidamente. No podés tener un Estado con un gobierno que fue votado para determinadas políticas que todavía tiene, en algunos casos, los resortes de ese propio Estado controlado por los que nos llevaron a esta situación. Moró, me parece que hay que acelerar algún tipo de decisiones. Esto puede tardar varios meses. Hay lugares en donde los vasos comunicantes de la economía no llegan. ¿Sí? Los 10.000 pesos que se entregan con los precios que hay hoy de los alimentos duran poco. Supongo que debe saber la clase política en general que es difícil mantener esto varios meses en esta situación, ¿no? Ah, pues claramente, sin lugar a dudas, eso lo sabe el presidente para abajo, todos aquellos que están realmente comprometidos en el día a día y que conocen la realidad social en profundidad. Ahora, también me parece que hay que decir lo siguiente, en homenaje y en honor de precisamente los sectores de menores recursos. Yo creo que esos sectores primero tienen un principio de solidaridad básico construido precisamente en función de sus propias carencias, de sus propias historias, de persecución laboral, de persecución social, de persecución política, que de por sí los constituye en uno de los sectores más solidarios de los distintos estamentos de la sociedad. En segundo lugar, me parece que allí es donde menos penetra este tipo de campañas que pretenden volvernos a la idea del individualismo, el egoísmo, etcétera. Me parece que allí se está trabajando bien, hay una fuerte contención social por parte del Estado, de un Estado activo presente, por parte de las organizaciones sociales, por parte de organizaciones vecinales, religiosas, de todo tipo. Por supuesto que es difícil, pero me parece que esa batalla se está librando con relativo éxito. Por supuesto no puede permanecer esto en el tiempo indefinidamente, pero digo, por lo menos para la etapa que se ha definido de cuarentena.
A pesar de la expectativa de algunos, no ha habido ningún tipo de dificultades de saqueos o de intentos de saqueos. La contención social es muy fuerte. Y entre otras cosas porque hay un gobierno popular que la gente lo siente como propio, y eso ayuda mucho también a través del liderazgo de Alberto y de Cristina a esa contención social. Por supuesto que hay que estar permanentemente generando instrumentos para llegar rápidamente, con los 10.000 pesos, con la asignación universal, con el refuerzo de la asignación universal, de comedores, de merenderos, poniéndole plata en el bolsillo a aquellos sectores informales de la economía, monotributistas, cuentapropistas, etcétera, etcétera. Yo creo que el ataque de la derecha en realidad apunta básicamente a otro sector de la sociedad, a generar incertidumbre entre el comerciante, el profesional, curiosamente entre aquel que tiene una pertenencia más formal a la estructura económica de la Argentina, que tiene un empleo fijo o que tiene ingresos que si bien dependen también de la actividad económica en general, pero por lo menos le dan un colchón que otros sectores no tienen para afrontar esto. Por eso me parece que hay que avanzar muy fuerte con los bancos. Los bancos tienen que salir de esta situación de indefinición respecto a los préstamos a las empresas para que paguen las nóminas salariales. Hay que apretar fuerte las clavijas en ese sentido. Los bancos han ganado mucha plata, como la han ganado las empresas de servicios públicos. Tienen más que un canuto en su casa, tienen un colchón suficiente como para atender esta necesidad. Y ahí es donde tenemos más problemas. Ahí es donde se plantean la mayor cantidad de los problemas. Por eso ahí me parece que hay que acentuar. Y ni hablar en materia de política de precios. No alcanza solamente, por supuesto creo que hay que hacerlo, pero no alcanza solamente con inspeccionar comercios. Hay que ir sobre las grandes cadenas de comercialización. Me parece que además de inspeccionar comercios, que está bien porque entre paréntesis te permiten, como en el caso de Pharmacity, descubrir que tenían alcohol, gel de alcohol escondido para especular. Creo que además de eso tenés que ir contra las grandes cadenas de comercialización, porque ahí nace el proceso de aumento de precios. No es solamente que hay comerciantes, que los hay inescrupulosos. ¿Se refiere a las grandes cadenas de supermercado o a los grandes formadores de precios a nivel producción? Las dos cosas. Las dos cosas. Yo creo que hay que ir sobre los grandes formadores de precios y sobre, obviamente, las grandes cadenas de distribución, en este caso los supermercados. Pero me parece que es ahí donde está el núcleo del problema de los precios. No creo que sea solo especulación de algún comerciante barrial. No digo con esto que tampoco hay que aflojar el control social sobre eso, me parece que también hay que hacerlo, pero creo que hay que ir sobre los grandes formadores de precios. Por supuesto hay algunas circunstancias de carácter estacional que son complejas, por ejemplo el caso de frutas y verduras. Ahí me parece que no hay una especulación, ahí lo que hay es, bueno, los productores, que en general son productores chicos o medianos, están con dificultades por la cuarentena para producir, para trasladar esa mercadería. El comerciante, que en general es el famoso boliviano, etcétera, tiene dificultades para ir hasta el mercado central, hacerse de la producción está decayendo, por lo tanto con la vieja ley de oferta y demanda se encarecen, son de carácter estacional, es otro tipo de cosas. Cada actividad tiene su particularidad, no veo ahí maniobras, pero sí en otros tipos de productos donde claramente hay maniobras. Por ejemplo, el caso de los frigoríficos. Sí, claramente está ocurriendo. Leopoldo Moró, le agradecemos mucho la comunicación como siempre, es muy amable. No, al contrario, un abrazo, que les vaya muy bien. Chao, un abrazo, chao.